de Zoom, ¿sí? Entonces vamos a comenzar, ¿sí? Entonces, bueno, la charla de hoy ustedes revisaron, ¿no? No hubo tiempo de compartir la bibliografía, pero la voy a poner en plataforma, ¿sí? Es una bibliografía especializada sobre el tema, digamos, de la prensa en torno no solamente al movimiento estudiantil de 68, sino a esas décadas, ¿no? De finales de los años 60 y de los años 70, ¿sí? Entonces, bueno, aquí decir que también la idea es que ustedes vayan recuperando información, porque al final nosotros tenemos programado hacer una actividad de reportaje, eso lo voy a ver en 2 sesiones más con ustedes, ¿no? Pero bueno, ahora hay que ir tomando nota de cómo se va a construir esta información en torno a este 68 mexicano. Bien, entonces, otra indicación que es importante dar es que ahorita les voy a poner aquí abajo, ¿no? Es un sondeo, ¿no? Para que ustedes vayan también recuperando algunas ideas de dónde están los temas de la prensa de estos años, ¿no? ¿Qué significa ser un periodista en los años 60? Sería importante como hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Qué tan complejo pudo haber sido ser un periodista en los años 60? Y son preguntas que se hacen las y los investigadores y que vamos a poder tener el lujo de tener el comentario de la doctora Musotti. Entonces, ahorita que empiece la charla, yo copio la información. Y por otro lado, bueno, pues ya pasamos, son ya las 11:06, ¿no? Vamos a entrar en materia. Voy a dar nada más una breve descripción curricular de la doctora Musotti. Ella es investigadora de tiempo completo, titular nivel B del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, en su sede de Tijuana. Es el nivel C en el Sistema Nacional de Investigación aquí en México. Tiene un doctorado en el programa de Ciencias Jurídicas y Políticas con una línea de investigación en Relaciones Internacionales. Lo cursó en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, y su tesis doctoral es el movimiento del 68 mexicano y la matanza del 2 de octubre en el contexto de la Guerra Fría en Latinoamérica. El campo de investigación de ella es historia de las relaciones internacionales, historia del tiempo presente y historia de los movimientos sociales. Sin más, voy a dar la palabra a la doctora Musotti. Lo que no sé es si en este momento checamos si se pueden ver las diapos. ¿Puedes compartir? Me dice que no puedo porque tú estás compartiendo. Okay. Sí, sí. A ver, ya, a ver si se puede. Ahí ahora no rente. Los demás que mientras también, por favor, se van registrando de dónde se están conectando. ¿Y la pueden ver, la presentación? Sí, sí, sí. Sí. Perfecto. Pues muchas gracias a la profesora Fabiola Meléndez por la invitación, por la presentación, y para mí un gusto compartir con ustedes, con el centro, esta reflexión, y espero les sirva también en reflexiones futuras para ampliar este estudio sobre periodista y prensa en los años 60 y 70. Pensé un poco esta presentación, no tanto enfocándome en el movimiento del 68, dando por hecho que ustedes ya lo conocen. En el caso de que tengan preguntas o que quieran luego, no sé, profundizar algunas partes del movimiento, lo pueden hacer con preguntas, ¿no? Yo doy por hecho que ustedes ya lo conocen, ¿no? Entonces, en ese tiempo que tenemos juntos, me gustaría ver cómo se posiciona la prensa con respecto al movimiento del 68, cómo los periodistas informan sobre lo que estaba ocurriendo en el 68, que fue el movimiento del 68 y la represión del movimiento por parte del Estado, ¿no? Entonces, además recuerden que estamos en los 60s,
los 60 son años de grandes cambios, sobre todo a nivel político, si piensan en la Revolución Cubana, la Guerra de Vietnam, y también son años de grandes cambios en la tecnología. Entonces también el periodismo ya tiene una serie de técnicas que permite seguir estos movimientos sociales muy de cerca, ¿no? Entonces tenemos el fotoperiodismo, ya las cámaras tienen un formato reducido, entonces hay una capacidad de trabajo mucho más amplia con respecto a los 40, los 30 o principio del siglo, ¿no? Sin embargo, si aterrizamos aquí en México, tenemos que recordar que el gobierno post-revolucionario instaló una serie de estructuras de funcionamiento político que se basaban también en, que han sido definidas por los politólogos como un sistema autoritario, ¿no? ¿Eso qué significa? Que la libertad de prensa estaba limitada, ¿no? La libertad de expresión no era igual a la que tenemos hoy en día, ¿no? Que si queremos escribir, comentar algo, lo podemos hacer, ¿no? ¿Y de qué forma el gobierno controlaba la prensa? Pues ya desde los años 40 se creó la Dirección de Prensa y de Propaganda y el PIPSA, que es otro órgano que controla todo tipo de publicaciones, ¿no? Entonces, son órganos realmente de censura de la prensa. Y además, la prensa, los periódicos vivían del financiamiento de las empresas que publicaban su publicidad en los periódicos, ¿no? Si ven los periódicos de la época, ven que hay mucha publicidad, entonces hay una presión también por parte de los empresarios, ¿no? Entonces piensen ustedes en un periodista de la época y en un editor de un periódico de la época, ¿no? Que tenía una presión por parte del gobierno y por parte de los empresarios, ¿no? Entonces, sí se podía ser un buen periodista, como decimos hoy, es bueno o malo, ¿no? Decimos, un buen periodista es malo, un buen periódico es malo, ¿qué significa? O sea, podría... como saben ustedes, un periodista tiene que tener una ética, ¿no? Y tiene que demostrar con las fuentes lo que está documentando, ¿no? Con la base de esa información. Pero frente a todo eso, pues no era fácil, ¿no? Y además, durante el gobierno de Díaz Ordaz, empezaron también una serie de actos violentos en contra de algunos periódicos más relacionados con una ideología de izquierda que, como saben, en los 60 está teniendo mucho más impacto entre la sociedad, ¿no? La sociedad en general. Entonces, en el 66, por ejemplo, se cierran 2 periódicos bueno, más relacionado al Partido Comunista Mexicano, que era ilegal, y se detienen a todos los editores y periodistas. Entonces hay también una violencia, no hay solo una censura, hay una violencia, ¿ok? Entonces, frente a ese panorama de la prensa en los 60 y durante el gobierno de Díaz Ordaz, ¿qué pasa? ¿Cómo informa la prensa sobre el movimiento del 68, ¿no? Bueno, aquí en esa diapositiva pueden ver que, por ejemplo, uno de los slogans del movimiento era prensa vendida. Prensa vendida, lo ven muchos carteles y pintada en las paredes, ¿no? Porque la prensa era una prensa oficialista, ¿no? Un poco por todas las razones que le he explicado.
Entonces, los principales periódicos nacionales, porque luego hay los estatales también, pero bueno, ahora me enfoco en lo nacional y luego podemos ver algo de lo estatales, que también creo que es un campo de estudio que está muy poco abordado y tal vez para ustedes podría ser un nuevo campo, ¿no? Y bueno, entre los nacionales está el Universal, está Novedades, está el Heraldo de México y está el Sol de México. Esos 4 periódicos son lo que ha sido definido como la prensa oficialista. Porque, bueno, en general son periódicos más relacionados con la ideología de derecha, disculpen, y muchos de los editores son empresarios poblanos que llegaron a ser jefe de los periódicos con Ávila Camacho y se mantienen con Díaz Ordaz, están muy relacionados son empresarios y relacionados con el gobierno de Díaz Ordaz. Con respecto al movimiento del 68, entonces obviamente condenan al movimiento y a los estudiantes, ¿ok? En general, luego le presento un ejemplo para que vean, ¿no? Entonces presentan, ay, perdón, salteo. En general son antimovimiento y pro gobierno, ¿no? Tienen una posición muy clara. Aparte tenemos otros 2 que son Excelsior y El Día. Excelsior, Excelsior es un periódico que ya tiene una trayectoria muy amplia. Tal vez lo recuerden porque el periódico que instaló el Día de la Madre en 1922, ¿no? Entonces, bueno, es un periódico muy conservador, ¿no? Para decirle así un poco el ejemplo. Pero que en los años 60, en el 68, está pasando por un cambio. De hecho, ya el editor es Julio Scherer, ¿ok? Entonces está pasando a una visión más abierta, ¿no? De hecho, pues ya en el 68 todavía no se ve mucho, pero poco a poco irá cambiando, ¿no? Y El Día también, que en este caso era de propiedad de una cooperativa de trabajadores, entonces ya no es un empresario el dueño, hay otra visión. Tenía una visión mucho más abierta, había informado sobre los otros movimientos del 68 antes, en París, en Bruselas. Sin embargo, había una disputa interna entre el grupo de izquierda y de derecha, entonces pues ahí estaba un poco en disputa, ¿no? Y luego tenemos las revistas, que son, las revistas son un espacio diferente, tienen más libertad porque no salen a diarios, entonces no tienen una venta, no llegan a un público tan amplio como llegan los periódicos, ¿no? Y entonces ahí siempre está la cultura en México, que es solo más crítico y tienen una visión un poquito más afín al movimiento del 68, no es tan pro gobierno. Luego está otra que es El Porqué de Mario Renato Menéndez. Esa revista es claramente de izquierda, sin embargo, Mario Renato Menéndez es un personaje muy debatido, se dice que era de izquierda, pero era un infiltrado del gobierno. Bueno, ahí hay toda una historia que ahora no le cuento, pero bueno, en general defiende el movimiento y es pro movimiento, ¿no? Entonces, bueno, estos grupos de periódicos y revistas son menos oficialistas, ¿no? Y entonces, bueno, un trabajo muy importante sobre la prensa en el 68 lo hizo Aurora Cano Andaluz, que 30 años después del 68 publica una antología periodística muy completa y clasifica los periódicos en base a 3 categorías:
pro movimiento, pro gobierno o neutrales, ¿no? Y entonces, bueno, de este estudio, pues pone en evidencia que el Excelsior y el Día Justo son lo que tienen más artículo en defensa de la causa estudiantil, entre un 48 y un 57%, y alguno también tiene artículo en contra del movimiento que generalmente no están firmados. También esos elementos son interesantes, ¿no? Cuando analizamos la prensa, si están firmados o no, ¿no? Y un gran porcentaje también de artículos que ella clasifica como neutrales, ¿no? O sea, que informan sobre lo que pasó y no están ni a favor ni en contra, ¿no? Ponen las dos partes como se relacionaron entre ellas. Y en general, luego, bueno, el Sol de México, el Universal, tiene un 100% de artículo pro gobierno, 79, 59, ¿no? Entonces, bueno, ahí, bueno, no me voy a detener más. Luego le paso el PowerPoint si quiere ahondar un poquito más en estos datos. Pero bueno, es bastante interesante ver justo cómo se trabaja ese movimiento, ¿no? Y entonces, bueno, entre los periodistas más críticos de la época está Daniel Cosio Villegas, ¿ok? Que luego entra en Excelsior con Julio Scherer, ¿ok? Julio Scherer justo lo incorpora por eso, ¿no? Por esa más crítica que hace al gobierno, ¿no? No se alinea tanto con el PRI, dependiendo del momento, ¿no? Pero bueno. Y entonces él dice que los gobiernos mexicanos en general han sido intolerantes de cualquier opinión disidente, así sea templada y hecha con la mejor buena fe visible. O sea, aunque no sea para ir en contra del gobierno, no aceptan ningún tipo de crítica, ¿no? El único camino abierto a las poquísimas publicaciones independientes es dar con la proporción justa de elogios y censuras para mantener su independencia y al mismo tiempo evitar ser objeto de una presión o de una represalia que pueda ser fatal, ¿no? Entonces él dice como, pues no tenemos, el gobierno no acepta ningún tipo de crítica, entonces tenemos que hacerle un elogio, pero por otro lado también, pues luego, y tener cuidado con la censura, ¿no? Entonces no se puede ser realmente independiente, entonces eso explica también por qué, por ejemplo, el Día y Excelsior no hay un 100% de artículo pro movimiento, ¿ok? Y bueno, estos son algunos ejemplos, ¿no? Del Heraldo tomé el 28 de agosto porque además otro elemento es que en los primeros meses del movimiento, o sea, en el mes de julio y agosto, hay una cierta tolerancia del gobierno, ¿no? La censura un poco más, menos fuerte, entonces los artículos en pro del movimiento están centrados en esos 2 primeros meses. Empiezan a cambiar a partir del 28 de agosto, cuando la represión por parte del gobierno empieza a ser totalmente, mucho más fuerte, ¿no? Entonces, y bueno, luego estará la ocupación de CEU, del campo de Santo, del Instituto Politécnico, ¿no? Con extrema violencia. Entonces, también con respecto a la prensa se intensifica
el control por parte del gobierno a partir de finales de agosto, ¿ok? Entonces, le puse justo como fecha el 28 de agosto porque justo el parteagua entre el principio y la segunda parte más violenta de intervención por parte del Estado en el movimiento. Entonces, bueno, como pueden ver, hay imágenes, ¿no? Cuando estudiamos la prensa, no solo tenemos que ver el texto, sino las imágenes, ¿no? Y bueno, sobre fotoperiodismo, sobre el 68, está Alberto del Castillo, que tiene excelente trabajo sobre fotoperiodistas, sobre el Heraldo y estudio de imágenes, por ejemplo. Está también Oralia Cárdenas, que es una investigadora del ISUE, también que trabaja fotoperiodismo. Sara, tienes 5 minutos. Perfecto. Y entonces, bueno, aquí como pueden ver, se pone las imágenes de los detenidos y los títulos es Energía contra los aborotadores, ¿no? Sobre aquí un poco yendo al análisis del discurso, ¿cuáles son cómo se define el movimiento en estos periódicos oficialistas y en general en todos los periódicos a partir de finales de agosto? Se define como vándalos, rebeldes, agitadores, vagos, ¿no? Entonces hay se compara la juventud con acto de delincuencia, ¿ok? Y el movimiento, los jóvenes son vistos como delincuentes. Y entonces se comparan con la prensa, con la página de Nota Roja, ¿no? Como ven, el lenguaje es diferente, ya estamos en otro ámbito. Y justo eso sirve también un poco para captar la atención de una clase media católica que se quería un poco mantener en esa segunda parte luego de ese gobierno de Díaz Ordaz, ¿no? En general, eso empezó a crear una imagen negativa del movimiento, ¿no? Por otro lado, la prensa estudiantil, ¿no? Si queremos estudiar el movimiento desde otro lado, tenemos que ver la prensa estudiantil. Tenemos la Gaceta, y la Gaceta la publicaban los mismos estudiantes y era un boletín informativo. Aparte, las brigadas y otro panfleto era lo que ellos utilizaban para informar a la población sobre el movimiento, ¿no? Por otro lado, otra forma de estudiar el 68 es a través de la prensa internacional, ¿no? Porque como saben, estaba a punto de empezar los Juegos Olímpicos. Entonces, desde finales de agosto, principios de septiembre, en la Ciudad de México habían llegado muchos periodistas extranjeros para documentar los Juegos Olímpicos. Pero muchos, pues viendo todo el movimiento que hay en la ciudad, empiezan a ir a Tlatelolco y a documentar lo que pasaba, sobre todo el 2 de octubre. Y ahí sufren violencia. Violencia física o le quitan todo el material fotográfico, como pasa a algunos periodistas canadienses de Estados Unidos, y una periodista italiana, Oriana Fallaci, que era muy famosa porque había estado en la guerra de Vietnam, quedó herida, ¿no? Entonces, ella empezó a publicar artículos muy fuertes y al ser una periodista muy famosa, ella ya vivía en Estados Unidos, su información sobre lo que pasó el 2 de octubre se hizo viral, diríamos hoy, ¿no? Entonces, hay una visión diferente de la que estaba pasando en México, ¿no? Entonces, ella dice que
Las Olimpiadas eran un pretexto, en realidad la protesta de los universitarios mexicanos era una revuelta contra la injusticia y la mentira del régimen autoritario mexicano, ¿no? Y muchos otros periodistas de otros países tomaron como fuente esta información de Oriana Fallaci o de otros periodistas que estaban ahí en Tlatelolco y dieron una contrainformación, ¿no? Sobre lo que pasó. Entonces, bueno, en Gran Bretaña se dice que murieron más de 300 personas en Tlatelolco, cosa que el gobierno estaba declarando que eran 20, ¿no? Entonces, ya hay una contrainformación a nivel que podemos leer desde fuera, ¿ok? Entonces, siempre tenemos que pensar el estudio de la prensa de acuerdo al régimen político donde estamos viviendo, ¿no? Sara, yo creo que aquí vamos a ir, así si puedes apoyarnos con una reflexión general para cerrar. En general, eso era un poco a lo que quería ir, ¿no? Cuando estudiamos la prensa, en primer lugar, tenemos que ver cuál es el nivel de democracia de un país, ¿no? Que, bueno, sí se puede medir, ya sabemos que esa idea de la democracia es muy compleja, pero, por ejemplo, aquí, si ven Argentina, por ejemplo, cómo refleja la prensa argentina lo que pasa en Tlatelolco, vemos tres versiones diferentes, ¿no? Centenares de detenidos por los sucesos en México, se combate en México, o ejército mexicano ataca a tiros a los estudiantes, ¿no? Bueno, luego si leen el artículo son más, pero ahora sí, leyendo justo los títulos, podemos ver que hay diferente posición. En cambio, por ejemplo, en Guatemala, que como saben ya después del golpe de Arbenz hay una serie de gobierno más autoritario también, por ejemplo, se presenta como faciosos perseguidos, ¿no? Y bueno, eso se refiere también a un grupito de guatemaltecos que participaron. Y entonces, de repente, la prensa debe siempre, el estudio de la prensa debe estar conectado con este régimen político en el que vivimos, ¿no? Para entender si realmente los periodistas están informando o tienen una presión, están respondiendo a intereses del gobierno, ¿no? De alguna manera. Y en movimientos sociales, cuando estudiamos movimientos sociales, movimiento antisistema, antigobierno, ahí es más evidente cuando poder extrapolar todos estos elementos, ¿no? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Sara Mossotti por haber resumido este tema de dónde está el tema mediático en relación al movimiento estudiantil de 1968 en México. Entonces, aquí voy a abrir un espacio para preguntas. Les voy a pedir de favor si las pueden escribir en el chat un poco para ir más, digamos, para poder tener algunas participaciones de manera más eficiente. Y por otro lado, decirles que, bueno, de aquí vamos a compartir una lectura que ya complementa mucho lo que la doctora Mossotti está señalando. Yo le pedí a la doctora que también tratase de hacer esta reflexión sobre qué es lo que está pasando hoy, ¿no? O sea, es una reflexión de ayer y hoy, o sea, qué es lo que pasa con la prensa hoy, ¿no? Si ustedes están contestando también el sondeo de opinión que les pedí de 5 preguntas, que está en el chat también, o sea, se dan cuenta de dónde pueden ustedes también colocarse como estudiantes de ciencias de la comunicación, ¿no? Ustedes, qué tipo, pensar, ¿no? O sea, qué tipo de periodistas, si hubiesen estado en esa época, qué tipo de periodistas serían o seríamos, o sea, sería como es una pregunta importante, ¿no? Porque en todo momento hay que poner el contexto, o sea, no hay que hablar de las épocas, ¿no? ¿Qué significa la democracia hoy? Es un elemento que debemos revisar también como estudiantes de ciencias de la comunicación. Bueno, entonces no sé si quisieran hacer
alguna serie de preguntas, ¿no? Solamente recordarles que de aquí vamos a tener esta y otras charlas, al menos 2 más, o sea, sobre el tema del 68, porque de ahí van a sacar su proyecto final. Entonces, aprovechar que está aquí la doctora Musotti para hacer a lo mejor algunas, pues sí, o sea, inquietudes que ustedes tengan en relación a este tema, ¿sí? Entonces, no sé si por ahí no tenemos nada, ¿sí? Si no hay como preguntas, también podríamos nosotros aprovechar para, bueno, pues si pudieses como profundizar, entonces, ¿no? Aquí, por ejemplo, es interesante cómo planteas la idea de ser neutro, ¿no? O sea, ¿se puede ser neutro, no? O sea, cuando haces esta clasificación, pienso mucho en esta categoría, o sea, o participas o no participas, ¿no? O sea, ¿cómo se puede ser neutro frente a una matanza estudiantil como la que ocurrió en México? Ella lo utiliza más un poco por la época, los primeros 2 meses, y considera como neutro los periodistas que informan sobre lo que están haciendo los estudiantes y la reacción por parte del gobierno, ¿no? Entonces, que están informando sobre ambas partes, ¿no? Cuáles son los reclamos del movimiento y cómo interviene el gobierno. Aunque yo, bueno, personalmente no comparto la idea de objetivo de neutro, porque no podemos, ¿no? Ya seleccionamos un tema, todos tenemos una postura, una ideología que nos hace acercarnos a un tema de una cierta manera, ¿no? Entonces, pues ahí está, el punto es demostrar, ¿no? Con las fuentes lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, para que el lector pueda entender desde dónde estamos escribiendo nosotros, ¿no? Más que ser objetivo es poner bien en claro que nuestro artículo es el fruto, ¿no? De una investigación, y enunciando las fuentes podrá el lector ubicarse, ¿no? Yo creo que más Claro. que ser objetivo es ser transparente con el proceso. Definitivamente. Y bueno, si no hay otras preguntas, aquí voy a aprovechar también para poderle pedir una reflexión a la doctora Musotti sobre dónde está la lógica del poder. Bueno, o sea, aquí, bueno, creo que alguien sí ya se animó, que es este caso David Quiroga. Él pregunta cómo actuó la prensa europea en torno al movimiento del 68 en México, en especial Francia, que vivió un movimiento similar unos meses atrás. Esta es la pregunta de David Quiroga. No sé si puedes comentar, por favor. Sí, claro. Bueno, Francia la prensa francesa fue la más activa. Hay miles de artículos también porque hay 3 periodistas franceses que documentaron todo sobre tanto de Le Monde, de Liberación, entonces, o sea, uno más de centro y uno más de izquierda, que estaban aquí. Y en Tlatelolco también sufrieron violencia, ¿no? Entonces, ellos reportaron y documentaron todo el movimiento desde el principio hasta el final. Al principio yo veo como una visión muy eurocéntrica, por ejemplo, ¿no? De repente, entonces comparan como, bueno, América Latina, porque recuerden que también en Brasil había, ¿no? En Argentina, entonces meten todo como en el mismo saco y generalizan, ¿no? Como gobiernos dictatoriales, ahí hay como un eurocentrismo que está muy presente. Sin embargo, conforme va avanzando el movimiento y los periodistas llegan a la Ciudad de México y documentan personalmente, cambia la posición y empieza realmente una crítica mucho más profunda y que bueno, también luego culmina en un libro sobre Tlatelolco, también Oriana Fallaci escribe un libro sobre lo que pasó en Tlatelolco, ¿no? Entonces, pues la prensa europea se interesa mucho, de hecho luego en Europa, dentro de los movimientos del 68 hay toda una solidaridad con los estudiantes mexicanos, y muchos de ellos se exiliarán luego en París, ¿no? Ese es otro tema. Pero bueno, para que entiendan que
es muy importante el papel de los periodistas porque crean una serie de enlaces, ¿no? Informando a la población, crean una comunicación que en algunas ocasiones rompe con este eurocentrismo, ¿no? Dependiendo de los casos. Y entonces, bueno, desde Europa hay esa visión, pero bueno, no es toda. Por ejemplo, Portugal, donde está una dictadura, ¿no? Estamos por cerrar, nos queda un minuto, Sara. La posición es totalmente diferente, ¿no? Entonces, aquí dicen que el Partido Comunista, el origen del el comunismo es la causa, ¿no? Entonces, aquí durante esa etapa de la Guerra Fría, también no tenemos que olvidar que el movimiento se asocia con una conjura comunista, ¿no? Entonces, ahí está ese otro tema. Pues muchísimas gracias por esta charla. Nos quedamos a la mitad definitivamente de la información. Voy a estar compartiendo en la plataforma los resultados de la encuesta del sondeo que hicieron favor de llegar y estamos en contacto. La próxima conferencia es sobre el movimiento, bueno, el Memorial del 68, ya lo platicaremos. Queremos agradecerle a la doctora Sara Mossotti por haberse tomado el tiempo de platicar con nosotros y si tuviesen alguna como duda en específico, ¿nos permitirías compartir tu correo electrónico? Claro que sí.